del Señor. Voy a invitarlo a que se una usted conmigo, usted que está en su casa. Póngase de pie, si pueden ponerse ahí de pie. Voy a invitarlo a que lo haga, que le digamos al Señor: vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eric Méndez. Una vez más estamos acá para compartir un consejo de la palabra del Señor. Tú que estás en tu casita, vamos a adorar el nombre del Señor también al final. Vamos a empezar este devocional. Me gustaría que si tienes la palabra del Señor, si tienes la Biblia, vayas y busques en el libro de Romanos capítulo 16 y su versículo 5. Romanos capítulo 16 y su versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Quiero compartir un momento con ustedes bajo el tema una iglesia en tu casa. Diga conmigo, una iglesia en tu casa. En este tiempo en que no hemos podido tener reuniones en los templos, que está restringido, no necesariamente por nosotros como iglesia, o como pastores, sino que usted sabe, tenemos que acatar las instrucciones giradas por nuestras autoridades. A raíz de esto, por la pandemia, por el COVID-19, el virus COVID-19, pues es una buena oportunidad para que estemos en casa ahora y que abramos una iglesia en casa. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy, una iglesia en casa. Fíjense que en el siglo I después de Cristo, cuando los primeros cristianos empezaron a tener reuniones para alabar el nombre del Señor, fíjese que el libro de Hechos muestra de que ellos no se reunían en un templo físico. Dice la Escritura que era en las casas. Incluso ellos partían el pan en las casas. A tal grado que si usted leyó conmigo el pasaje de Romanos 16, el apóstol Pablo acá, cuando escribe esta carta a los romanos, dice: saluda a la iglesia en su casa, porque en las casas habían iglesias, por así decirlo. Fue más adelante, ya en el siglo IV después de Cristo, cuando el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, llamado Constantino, él vino y construyó un templo y dijo, bueno, los cristianos que se reúnan también en el templo.
Eso pues hizo que la iglesia se empezara a radicar exclusivamente en las 4 paredes del templo. Sin embargo, ellos siguieron, aparte de reunirse en el templo, siguieron reuniéndose en las casas. Pero la iglesia al principio empezó en casa. En las casas sencillamente se reunían. ¿Se acuerda cuando vino el Espíritu Santo allá en el día del Pentecostés? Dice que estaban en un aposento alto. ¿Qué es ese asunto del aposento alto? Bueno, era una casa. Ahí estaban reunidos los 120 cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Pero quiero que vaya conmigo, a la Escritura y veamos algunos ejemplos de algunas iglesias que estuvieron en casa. Les recuerdo que la palabra iglesia viene de una palabra que en griego se pronuncia eclesía. Y eclesía en nuestro español significa llamados de afuera a reunirse. Eso significa, imagínense, llamados de afuera a reunirse. Eso es lo que significa la palabra eclesía. La iglesia no son las 4 paredes del templo. Tenemos a veces la idea de que la iglesia no es el templo. Una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, la iglesia no son las 4 paredes del templo. La iglesia somos tú y yo. Si le entregamos nuestro corazón al Señor, si somos redimidos con la sangre de Cristo, entonces somos la iglesia tú y yo. Bien, quiero ver entonces algunos ejemplos que hay en la Escritura acerca de algunas iglesias en casa. En Romanos leíamos en el capítulo 16, el apóstol Pablo da un saludo acá, en el verso 5, y dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí se habla de un fruto, del primer fruto, dice aquí, de Acaya, que se convirtió a Cristo, pero dice saludad a la iglesia de su casa. Fíjese que una iglesia en casa, aquí como en este ejemplo, es una iglesia que aprende a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque fíjese que fui un poquito ahí a los diccionarios, al diccionario Strong, por ejemplo, y investigué un poco acerca de la palabra o del nombre epeneto. Y epeneto, fíjese que en griego se pronuncia de igual forma, ¿verdad? Epenetus, pero significa en nuestro español alabar por encima. Me llamó un poco la atención, alabar por encima. Una iglesia en casa, saludada a la iglesia, dice de su casa, saludada a Epeneto, es una iglesia que aprende a adorar a Dios por encima de los problemas, por encima de cualquier situación. Fíjese que hoy por hoy se va a saber realmente quién es iglesia y quién no es iglesia. Porque hay gente que cree que si no se puede reunir en el templo, algunos de repente hasta se van a enfriar. Primero Dios no sea el caso suyo. Algunos de repente posiblemente hasta puedan caer de la gracia. No, que primero Dios no sea el caso suyo. Pero una iglesia en casa, el que realmente es iglesia, puede adorar a Dios aún por encima de cualquier situación. Yo te invito, tú que me estás escuchando y viendo en este momento, en este preciso momento, en esta precisa hora, es cuando usted y yo como iglesia podemos adorar a Dios en casa por encima de la circunstancia que está pasando no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Mire, es un buen tiempo, es un buen momento para que aprendamos a adorar a Dios juntos en familia. Alabar al Señor por encima entonces de cualquier situación. Recuerdo una historia de un concurso que se hizo de unos cuadros, unas obras de arte. Claro, todos los que estaban participando eran gente que estaba empezando a pintar. Y se hicieron varios cuadros de varios paisajes. Algunos hicieron paisajes de lagos, de montañas, de árboles. Hicieron paisajes de animales. Hicieron paisajes muy bonitos los cuadros que se presentaron. Y estaba el jurado calificador viendo cada uno de los cuadros, cuadros muy hermosos, pasajes muy excepcionales. Pero de repente se encontraron con un cuadro que tenía solamente la imagen como de una tormenta que estaba arrasando con árboles
con casas que se miraban, incluso hasta algunas láminas se miraban ahí que habían pintado, que de repente iban. Se miraba no muy bonito el cuadro, pero lo impresionante es de que hacia un lado había un árbol, había un pájaro en la rama del árbol que se veía como que estaba cantando, como que estaba emitiendo sonidos de adoración, en este caso adoración a Dios. Ese cuadro le dieron el primer lugar. Cuando preguntaron cómo se llamaba el cuadro que había obtenido el primer lugar, dijeron paz en la tormenta. Fíjese que una iglesia que puede adorar a Dios en medio de la tormenta es como Epeneto. Epeneto significa alabar a Dios por encima, alabar a Dios encima de cualquier circunstancia. Te invito de que como iglesia adoremos a Dios encima de cualquier circunstancia. Dios tiene planes para nosotros como iglesia, pero no dejemos de adorarlo. Fíjense que usted de repente ha cantado aquellas alabanzas, Señor, yo quiero adorarte, quiero darte gloria. Señor, te amo, no importa lo que pueda venir. Bueno, ahora lo adoramos. En medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles, es el mejor tiempo para que usted y yo levantemos nuestras manos, adoremos al Señor y decirle, Señor, tú eres soberano. Él hace lo que quiere. Él obviamente está en control de la situación. Nosotros solamente tenemos que adorarlo. Usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Como iglesia, usted y yo fuimos creados para alabar y adorar el nombre del Señor. Así que no deje de adorarlo. Le recuerdo el tema, una iglesia en tu casa. Aquí yo veo el primer personaje que se habla acá, llamado Epeneto. Una iglesia en su casa. Saluda a la iglesia que está en su casa, dijo el apóstol Pablo. Epeneto, ¿por qué? Porque él alaba al Señor por encima de cualquier circunstancia. Espero en Dios que usted y yo aprendamos a adorar a Dios, aunque no estemos en el templo, por encima de las circunstancias. Cristo te ama y tiene planes muy excepcionales para ti. Me gustaría orar contigo. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para presentar a mi hermano, para presentar a mi hermana que está ahí en su casa en este momento. Te pido, Señor, que tú le ayudes, que tú le ministres, que aquellas personas que necesitan con urgencia reconciliarse contigo puedan hacerlo en este momento. Aquellas personas que necesitan entregar su corazón a ti en esta precisa hora, que puedan entregar su corazón a ti. Gracias te damos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Me gustaría adorar el nombre del Señor con ustedes. Si usted quiere hacerlo ahí en su casita, hágalo. Y le invito a que le digamos al Señor con todo nuestro corazón: te adoramos, Señor, te bendecimos, porque solo tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Entonces el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo
hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. Entonces el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Gracias te damos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.